Buenas noches, profesora Juliana. Mi nombre es Josué Zúñiga, estudiante de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Hoy expondré el análisis del caso sobre la organización criminal, los dinámicos del centro, y nos basaremos en las diversas teorías positivistas y la crítica del realismo jurídico. Eh, el informe presenta un análisis exhaustivo sobre la expulsión de extranjeros en Perú por razones de seguridad nacional, destacando las tensiones entre derechos individuales y la seguridad del Estado. Este caso específico involucra a un individuo cuya vida se ve alterada por decisiones gubernamentales, planteando preguntas sobre la legalidad y ética de tales acciones. La expulsión de extranjeros es un tema crítico, en realidad que intersecta con cuestiones legales, éticas y de derechos humanos. El individuo mencionado enfrenta la expulsión bajo normas de seguridad nacional, lo que ha generado un debate sobre cómo equilibrar la protección de los derechos individuales con las necesidades de una seguridad estatal. Estos enfoques proporcionan una base para evaluar la legalidad y ética de la expulsión. Además, el informe examina la jurisprudencia relacionada y el marco normativo vigente en Perú, sugiriendo posibles reformas para mejorar el proceso. El objetivo del informe es ofrecer una comprensión más profunda sobre los desafíos éticos en torno a la expulsión de extranjeros, así como recomendaciones que integren los derechos individuales con las preocupaciones de seguridad del Estado. Este caso ejemplifica la complejidad que surge en, en la intersección entre derecho, ética y seguridad nacional con el contexto peruano. El análisis incluye diversas teorías jurídicas, tales son positivismo excluyente de Kelsen, positivismo incluyente o metodológico de Hart, positivismo crítico de Ferrajoli y el realismo jurídico de Alf Ross. La investigación, para ponernos en contexto, se va a desarrollar en un Instituto Peruano de Estudios Jurídicos y Éticos reconocido por su compromiso con la justicia y la reflexión ética en el ámbito legal. Este centro se ha consolidado como un líder en la formación de profesionales del derecho, promoviendo debates críticos sobre cuestiones éticas relevantes. Bueno, en la investigación y contribuciones, el desarrollo normativo va a contribuir a la creación de un marco normativo que promueve la ética como debate académico. Vamos a tratar de fomentar discusiones sobre cuestiones éticas y legales, enriqueciendo así el ámbito jurídico peruano y como responsabilidad social, promover la justicia, la ética y la responsabilidad social dentro del ejercicio profesional del derecho. Vamos ahora a lo que ya son los hechos claves del caso, ¿no? Eh, en primer lugar, el segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, dirigido por la doctora Jacqueline Sánchez Galloso, ha ordenado la expulsión del ciudadano venezolano Rogel Romero Sifontes, una vez que se cumpla su sentencia de 3 años y 4 meses de prisión, suspendida por el delito de robo agravado. Esta decisión se basa en el decreto legislativo 1573 que modifica el Código Penal para regular la expulsión de extranjeros como pena accesoria a condenas impuestas. Aquí tenemos unos hechos claves del caso, ¿no? El delito cometido, bueno, Romero Sifontes fue acusado de intentar robar el teléfono celular de una mujer en Breña utilizando violencia física. Legislación aplicada. La magistrada aplicó el decreto que regula la expulsión de extranjeros, lo que ha generado un debate sobre la seguridad nacional y los derechos individuales. Implicaciones legales. La decisión podría influir significativamente en la jurisprudencia sobre la expulsión de extranjeros por motivos de seguridad nacional en Perú, planteando cuestiones éticas y legales fundamentales. Como contexto migratorio, este caso se enmarca en un contexto más amplio, donde las autoridades peruanas han intensificado las expulsiones de ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos, bajo alegaciones de que su permanencia representa un riesgo para la seguridad nacional. Como debate público, la situación ha suscitado un debate sobre el equilibrio entre la protección de la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos, especialmente en un momento en que muchos venezolanos buscan refugio debido a la crisis que presentan en su país. Continuamos, ahora vamos a leer el marco legal.
El marco legal para la expulsión de extranjeros en Perú es complejo y está influenciado tanto por normativas nacionales como por compromisos internacionales. La implementación efectiva de estos procedimientos requiere un equilibrio cuidadoso entre la seguridad nacional y el respeto por los derechos humanos. Eh, el marco legal ya vendría a entrar a tallar, creo yo, el marco legal nacional, en el cual, bueno, este, directamente estamos hablando ya de la Constitución Política del Perú y la Ley de Migraciones, y como marco legal internacional ya se verían tratados internacionales, ¿no? Que ya están establecidos. Para comenzar a hablar sobre las teorías, iniciamos con el positivismo excluyente de Kelsen. El positivismo excluyente de Hans Kelsen es una teoría jurídica que propone una separación clara entre el derecho y las consideraciones morales o éticas. Según Kelsen, el derecho se define como un sistema de normas jurídicas que emanan de una norma fundamental conocida como Grundnorm. Eh, Como aplicación de estos conceptos al caso de la expulsión del extranjero, podemos comentar al aplicar el positivismo incluyente al caso de expulsión de un extranjero bajo normas de seguridad nacional, se pueden destacar varios aspectos, ¿no? La aplicación del positivismo excluyente al caso de la expulsión de un extranjero implica un análisis riguroso del cumplimiento de los procedimientos legales. Según esta teoría, una norma es válida si se deriva de la norma fundamental y sigue los procedimientos establecidos. Por lo tanto, es esencial examinar si los procedimientos legales han sido respetados durante el proceso de expulsión. Este enfoque permite una comprensión más clara del derecho en situaciones complejas, ¿no? Como la expulsión, destacando la importancia de las estructuras normativas y, bueno, su aplicación en la práctica. El positivismo incluyente o metodológico de Hart eh, se centra en la concepción del derecho como un sistema de reglas que debe ser analizado sin considerar juicios morales. Esta aplicación de estos conceptos. Aquí, bueno, aquí vamos a detallar la aplicación de estos conceptos al caso de la expulsión del extranjero. Eh, Reglas primarias y secundarias. Bueno, las reglas primarias definen las condiciones bajo las cuales un extranjero puede ser deportado. Las reglas secundarias establecen los procedimientos legales para llevar a cabo esta expulsión. Separación del ser y el deber ser. En este contexto se analiza el derecho tal como es aplicado sin juicios morales sobre la justicia de la expulsión. El derecho es considerado válido si cumple con los procedimientos establecidos independientemente de su contenido ético. Reglas de reconocimiento. Se evalúa si las normas utilizadas para la deportación cumplen con las reglas de reconocimiento del sistema legal peruano, es decir, si son aceptadas como válidas dentro del marco jurídico. Normas y discrecionalidad. Bueno, se examina si existe discrecionalidad en la aplicación de las normas en el caso de expulsión y si este se ejerce conforme al marco legal. Como tercera teoría, bueno, tenemos al positivismo crítico de Ferrajoli, que es una corriente del pensamiento jurídico que se centra en la defensa de los derechos fundamentales y critica las limitaciones del positivismo tradicional. Eh, Aquí tenemos las ideas claves respecto a esta teoría, que son, bueno, la centralidad de los derechos fundamentales, la crítica al formalismo jurídico, el principio de proporcionalidad y el diálogo entre derecho y moral. En resumen, el positivismo crítico de Frajoli propone un enfoque más integral y humano al derecho, ¿no? Enfatizando la necesidad de proteger los derechos fundamentales frente a un formalismo rígido y promoviendo quizá una interacción entre lo legal y lo moral. Para terminar con estas teorías, bueno, tenemos aquí el realismo jurídico de Ross y su apartamiento del positivismo. En situaciones como la expulsión de un extranjero bajo normas de seguridad nacional, el realismo jurídico sugiere un análisis más amplio que considere cómo los tribunales abordan estas cuestiones en la práctica, integrando factores sociales y políticos en lugar de adherirse estrictamente a las normas escritas. Si lo aplicamos estos conceptos al caso, bueno, el realismo jurídico se aparta del análisis puramente formal
y se enfoca en cómo se toman las decisiones legales en la práctica. En el caso de la expulsión, se consideraría como los jueces y otros actores legales interpretan y aplican las normas de expresiones reales. Por ejemplo, se podría observar que los jueces toman en cuenta no solo las normas escritas, sino también factores políticos, sociales y económicos. Al decidir si la expulsión es justificable, esto podría llevar a resultados menos predecibles y más influenciados por la realidad concreta. Como conclusiones sobre la expulsión de extranjeros, podemos decir que la expulsión de extranjeros por motivos de seguridad nacional es un tema que involucra múltiples dimensiones legales y éticas. A continuación, voy a presentar las conclusiones más relevantes. Aquí tengo detalladas las conclusiones. Bueno, vamos a hablar un poco de cada una, ¿no? La complejidad legal. eh, Se puede dividir en dos, ¿no? En la tensión entre derechos y seguridad y las perspectivas jurídicas. En la tensión entre derechos y seguridad, la expulsión de extranjeros plantea que un dilema entre los derechos individuales y la necesidad de proteger la seguridad del Estado. Y las perspectivas jurídicas diferentes son, o sea, bueno, tenemos diferentes teorías jurídicas, ¿no? Como el positivismo incluyente, el positivismo crítico y el realismo jurídico que ofrecen una variedad de interpretaciones sobre la legalidad de la expulsión en sí, ¿no? Teorías jurídicas aplicadas, bueno, concluyo que el positivismo incluyente se enfoca en el cumplimiento estricto de las normas legales sin considerar necesariamente los derechos fundamentales. También que el positivismo crítico resalta la importancia de proteger los derechos fundamentales, sugiriendo que la legalidad no debe ser un fin así en sí mismo, y que el realismo jurídico, bueno, reconoce que factores contextuales influyen en las decisiones legales, lo que complica aún más el análisis del caso. Principio de proporcionalidad. Este principio es esencial para evaluar la legalidad de las expulsiones, ¿no? Buscando un equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales. Como factores éticos y morales, bueno, la aplicación del positivismo crítico permite incluir consideraciones éticas y morales en el análisis jurídico, lo que puede influir en las decisiones de las expulsiones. El rol de los jueces pueden tener un papel activo, ¿no? En la interpretación de la ley, lo que añade una capa adicional de complejidad a este tipo de casos. La incertidumbre en decisiones legales, bueno, las decisiones legales eh, por, por múltiples factores contribuyen a la incertidumbre, ¿no? En la toma de decisiones legales relacionadas a la expulsión de extranjeros. La importancia de la jurisprudencia. La jurisprudencia y la experiencia práctica en casos similares son cruciales para determinar siempre la legalidad, ¿no? De una expulsión específica en este caso, proporcionando un marco contextual. Bueno, ¿no? El marco contextual va a depender mucho para las decisiones judiciales que se tomen al final. Estas conclusiones subrayan la necesidad de un enfoque equilibrado, ¿no? Que considere tanto la seguridad nacional como los derechos humanos en el contexto de la expulsión de este extranjero. Ahora, como recomendaciones, bueno, las siguientes recomendaciones buscan fortalecer la protección de los derechos fundamentales de los extranjeros en el contexto de la seguridad nacional y los procedimientos de expulsión. Cada punto aborda aspectos claves para asegurar un equilibrio adecuado entre seguridad y el respeto a los derechos humanos. Eh, la claridad normativa, ¿no? Para iniciar, bueno, abogar por la claridad y precisión en las normas de seguridad nacional para evitar interpretaciones vagas, ¿no? Que puedan afectar a los derechos de los extranjeros. Eh, Salvaguardías en procedimientos. Establecer salvaguardías que protejan los derechos fundamentales de los extranjeros durante los procedimientos de expulsión, incluyendo acceso a asesoría legal, las evaluaciones proporcionales. Se debe realizar evaluaciones exhaustivas de la proporcionalidad de la expulsión en cada caso, considerando alternativas menos intrusivas. Diálogo institucional para poder, bueno, hay que fomentar el diálogo entre el Poder Judicial y organismos de seguridad nacional para garantizar un equilibrio adecuado, ¿no? Entre seguridad y derechos. Transparencia judicial, mantener registros detallados de decisiones judiciales y las razones detrás de las expulsiones para establecer precedentes y garantizar
la transparencia, ¿no? La transparencia de este caso, ¿no? La ratificación de tratados internacionales me estaba pasando que, bueno, trata de fomentar la ratificación y aplicación de tratados internacionales que protejan los derechos de los extranjeros, asegurando que la legislación nacional esté alineada, bueno, a estos estándares internacionales. La capacitación en derechos humanos. Siempre es importante, ¿no? Promover los derechos humanos y derechos a los extranjeros para jueces, abogados y agentes de seguridad, que son los que llevan el caso. Colaboración con organizaciones. Facilitar, ¿no? La colaboración entre el Estado, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil para supervisar la legalidad de estas expulsiones. Mecanismos de revisión, siempre son importantes crear ese tipo de mecanismos efectivos para poder tomar decisiones de expulsión, enfatizando siempre que se revise la proporcionalidad. La, bueno, y por último, la investigación y sanciones. Hay que impulsar investigaciones exhaustivas en casos de alegaciones de tortura o trato inhumano, ¿no? Relacionando siempre con estas expulsiones. Hay que tratar de, también de sancionar con responsabilidad, ¿no? Y sancionar a los responsables si se comprueba la violación de los derechos fundamentales. Solo para concluir, estas recomendaciones son esenciales para promover un enfoque equilibrado que respete tanto la seguridad nacional como los derechos humanos, garantizando un trato justo a todos los individuos independientemente de su estatus migratorio, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.